Queremos agregar los siguientes números en notación decimal. Para hacer esto, queremos reescribir los problemas verticalmente y alinear los valores de lugar correspondientes. Entonces reescribiremos esto como 4.7 más 12.9. Observe cómo se alinea el punto decimal y los valores de posición correspondientes. Aquí tenemos las decenas, las unidades y las décimas. Entonces, siempre que reduzcamos este punto decimal a nuestra suma, agregaremos como lo hacemos normalmente. 7 más 9 son 16, lleva 1. 1 más 4, más 12 es 7, y tenemos 1 en la columna de las decenas. Entonces 4 y 7 décimos más 12, y 9 décimos equivalen a 17 y 6 décimos. Y haremos el resto de los ejemplos de manera similar. Reescribiremos esto verticalmente, por lo que tenemos 0.5, 8 más 0.9, 7, 6. Y de nuevo, observe cómo tenemos alineados los valores posicionales correspondientes, y si queremos podemos agregar un 0 aquí, en el valor posicional de las milésimas para este primer decimal. Entonces las cosas se alinean bien, bajaremos el decimal a nuestra suma, y agreguemos como lo haríamos normalmente. 0 más 6 es 6, 8 más 7 son 15, así que llevamos 1. 1 más 5, más 9 serían 15, entonces llevamos 1, y entonces nuestra suma es 1.5, 5. 6 o 1 y 556 milésimas. En este ejemplo, observe que tenemos un número entero y un decimal. Solo recuerde que para un número entero el decimal estará justo aquí después del 4. Y esto nos ayudará a escribir el problema verticalmente. Entonces tendremos 14. Voy a seguir adelante y poner el punto decimal allí, más 86.9. Y de nuevo, si quisiéramos, podemos agregar un 0 en el valor posicional de las décimas para 14. Entonces todo se alinea bien. Observe nuevamente cómo tenemos el valor posicional de las decenas, el valor posicional de las unidades y el valor de lugar de las décimas alineado correctamente. Entonces ahora bajaremos el decimal a nuestra suma, y luego sumaremos como lo hacemos normalmente. Entonces 0 más 9 es 9, 4 más 6 es 10. Entonces tenemos un 0 en el valor posicional de las unidades, llevamos un 1 a las decenas, 1 más 8 serían 10. Entonces nuestra suma es 100.9. O 109 décimas. Y para nuestro último ejemplo, observe cómo tenemos 3 decimales, pero los pasos serán exactamente los mismos. Reescribiremos esto verticalmente, alineando los valores del lugar correspondientes. Entonces tendremos 0.8, 0.7, 6, 9. Y 0.2, 4. Y dado que este decimal tiene 3 justo a la derecha del decimal, generalmente se recomienda reescribir el otro decimal para que tengan el mismo número de dígitos. Entonces podemos agregar un 0 aquí, y un 0 aquí sin afectar el valor del decimal original, y agregar un 0 aquí. Nuevamente baje el decimal a nuestra suma, y luego agregue como lo hacemos normalmente. Entonces tenemos 9. Aquí tenemos 10, lleva 1. 9 más 7 son 16. Más 2, eso sería 18, llevar 1. Entonces nuestra suma es 1.809, o 1 y 809 milésimas.